Conversemos. Me complace tenerlos Gracias. aquí en esta su casa, que es la sede de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, un centro de pensamiento y académico que los aloja esta noche para que compartamos ideas. De manera que muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, sí, quisiera hacer una pregunta que nos atañe a todas las personas que tienen pensión o no tienen pensión. La tercera edad ha tenido, pues, yo creo que decía uno, como un lastre frente a las medidas del gobierno. Ser pensionado se convierte en algo difícil para la persona que lo hace. Primero porque el porcentaje con que se pensiona ya es la mitad de lo que se ganaba. Y en segundo lugar llega uno a pagar un impuesto predial que se convierte en más de un arriendo para poderlo pagar anualmente. Una vez hice una reclamación en la alcaldía, me dijeron, pues vete a la casa y váyase para otra parte. Una solución magnífica. Le digo, si yo vivo en mi casa 45 años y la compré con las uñas, y ahora me dice que venda mi casa para poder pagar el impuesto predial, eso es doloroso, ¿no? Si a eso le sumamos los costos de salud, los servicios que aumentan todos los días y el aumento de la pensión referente al costo de la vida hace que cada vez podamos adquirir menos cosas con nuestra pensión. Entonces uno tiene que reducirse casi al mínimo nuevamente por el hecho de ser pensionado, y ahora con la idea de que hay que también que paguen impuestos los pensionados empiezan a sentirse como desamparados. Te digo, nosotros, ¿qué? Pero mire, se está debatiendo una reforma pensional. Yo sobre ese tema he venido hablando desde hace muchos años. Lo cierto es que en Colombia tenemos un régimen injusto, insostenible para el Estado. ¿Usted sabe cuántos colombianos hoy gozan de una pensión? No más que 1.700.000 colombianos. Y simultáneamente tenemos a 17 millones de personas que con el actual régimen jamás podrán ni van a recibir una pensión. Y nos referimos a todos aquellos que durante su vida laboral fueron informales y no cotizaron, o a quienes no completaron las semanas. Pero le agrego, ese punto, 1.700.000 personas, en su gran mayoría, son colombianos que en el servicio público se pensionaron con 25 salarios mínimos, sin haber cotizado a lo largo de su vida laboral los aportes para merecer esas pensiones. O sea, los colombianos de las más altas pensiones, todos nosotros tenemos que subsidiarlos. Un colombiano que se pensiona con 26 millones de pesos mensuales dejó de cotizar a lo largo de su vida laboral más de 1.000 millones de pesos, que hubiera sido lo justo para tener las cotizaciones y el ahorro que le permitiera gozar de una pensión de esa magnitud. Pero ¿qué es lo injusto? Que todo eso lo terminamos pagando nosotros. Insostenible fiscalmente, porque de los impuestos nuestros gastamos al año más de 50 billones de pesos para subsidiar a ese pequeño número de colombianos. Hay que hacer una reforma, pero enfocada a los más necesitados. Por supuesto que yo comparto la idea de que todos los colombianos que devengan 1, 2 y hasta 3 salarios mínimos estén en unas condiciones más flexibles para obtener su pensión. Y sean las personas que reciban los subsidios. Pero que las pensiones más altas, el que quiera pensionarse, que cotice a lo largo de su vida laboral. Claro. Nadie se opone a que un colombiano pueda tener 25 y 30 salarios mínimos de ingreso, siempre y cuando a todo lo largo de su vida laboral haya hecho sus ahorros y sus aportes. Claro. Pero lo que es injusto es que todos tengamos que subsidiar a los pensionados de más altos ingresos. De manera que esa reforma es necesaria. Hoy iniciaron las sesiones del Congreso y a partir de la próxima semana se va a debatir a profundidad
el modelo que queremos. De manera que es una buena oportunidad para compensar en algo estas inequidades, para adoptar un sistema que permita que millones de colombianos se puedan pensionar en el futuro y para hacer obligatorio que quienes quieran ganar una pensión como la que les he dicho, se obliguen a pagar a lo largo de su vida laboral. Sí. Bueno, todo eso será hacia el futuro, porque en esto prima una regla, que no se pueden afectar los derechos adquiridos. Pero usted recuerda, yo fui congresista durante 16 años. No quedé cobijado por el régimen de transición, que me hubiera permitido hoy gozar de una pensión magnífica. He cotizado desde que tenía 18 años y aún no tengo hoy una pensión. Pero esa era una vagabundería. Colombianos que iban al Congreso 4 años y salían con una pensión de 25 salarios mínimos sin haber promediado sus aportes en los años anteriores. Escribían un folleto y con eso garantizaban tener esa pensión. Con cualquier librito. Sí. Eso fue algo muy injusto. Por fortuna terminó. Como le digo, a partir de la próxima semana y hasta el mes de junio, haremos todos los esfuerzos para que la reforma que se tramite y apruebe permita que en Colombia exista un régimen pensional, justo, equitativo, oportuno, para que las personas mayores puedan tener una vida digna. Porque también usted lo sabe mejor que yo, cómo le es de difícil a una persona pensionada volver a incorporarse al mercado laboral. Lo que en muchos casos es necesario, porque como usted bien lo advertía, el monto de la pensión va disminuyendo la calidad de vida de las personas y necesariamente en muchas ocasiones tienen que buscar un nuevo empleo, aún siendo ya pensionados. Usted trató además otro tema bien importante, cómo están abusando en las ciudades con el monto del impuesto predial. Es que han ido actualizando los catastros automáticamente. Ninguna de las propiedades hoy tiene el valor comercial a lo cual figura el catastro y sobre el cual cobran el impuesto predial. Y lo más triste, y eso sí que lo sentimos en Bogotá, uno paga todos esos impuestos de predial. Y no se ven. Y no se ven. No se ven las obras. Mire, hace 4 años pagamos el impuesto de valorización, no se ha inaugurado una sola obra. El 50% de esas obras están botadas, el otro 40% en reclamaciones. Entonces no es justo que sigamos pagando este nivel de impuestos en la ciudad de Bogotá por concepto de predial, que cada vez es más asfixiante, sin ver resultados. Yo 4 años reclamando por mi impuesto predial. Ha sido imposible que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Impuestos me resuelva el litigio. Bien que me dé la razón, bien que no. Pero que responda. Pero responda. Que responda. Claro. Que responda, porque si me dicen que no, apelo a los jueces de la República. Pero para apelar a los jueces tengo que agotar lo que llaman la vía administrativa. Y es terminar mi conflicto con la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Ha sido imposible que en 4 años den una respuesta definitiva, habiendo ido a visitar el apartamento 2 veces. No hay justicia. ¿Y esos dineros qué se hacen? ¿Corrupción? Pues mire, el presupuesto de Bogotá tiene más de 20 billones de pesos. Pero usted ve la malla vial destruida. No avanzamos en las entradas y salidas de Bogotá. Hay que ver lo que es la tragedia de salir un fin de semana. Por la 80, por la calle 13, la calle 80, la Autonorte. La salida Fusa, todas esas partes. Cuando yo fui servidor público, bueno, desde la vicepresidencia, transformamos la infraestructura del país y también las carreteras que conducen a Bogotá. Se dejó contratado y ya se inauguró los 5 carriles en el tramo Nación del Autonorte.
se terminó la salida a Villeta Sí, me consta. y a La Vega y quedó magnífica la carretera. consta, Se porque yo terminó voy la seguido. carretera del occidente que va a Madrid y Faca. Sí, Quedó me magnífica. consta. Sí, Ya estupendo. Pero Ya, todo ya, eso sí, que ustedes muy ven bueno. se hace imposible cuando uno llega a Bogotá. El Todo el caos. tiempo Se que gasta ganamos y la celeridad de poder utilizar esas magníficas Se carreteras pierde ahí. 68 con 3. se pierde cuando usted llega al río Bogotá. Ahí o al esos río tramos. Bogotá, sí. Bogotá. Ese es el que me toca. Un Mira, carril. río De Bogotá, Fusa ahí, para hasta acá ahí hasta llega. Paradójico, pero se hicieron las carreteras. Falta el embudo de la llegada a Bogotá. Sí. Por donde Sí. salga uno. Por donde salga, ya no provoca. Almorzar al Estamos norte es presos imposible. en Bogotá, Sí. presos en Bogotá. Totalmente. Mire, yo admiro a la gente que trabaja en Bogotá Y que va a trabajar a Chía. y que vive en Chía o en Cajicá o en Costa o en Madrid, Madrid o en sí. Faca o en Todo Mosquera, el día montados en un Todo el bus. día. Todo el día. que por cierto se han vuelto ciudades dormitorio. Sí. Sí, Pero admiro la paciencia de tener que gastar 3 y 4 horas de su vida diaria montado en un transporte. Le doy la razón en lo pensional y también en lo del predial. Bueno, muy bien, Compartimos muchas gracias, sus doctor. opiniones. Sí, lo pensional es una realidad. Una tragedia. Vivimos Sí. todos, sí. Yo tuve que trabajar 35 años para poder tener una pensión que no es la que me permite vivir, ¿De cuánto le salió? ¿Del 70%? del 70%. Pero eso se va marchitando todo. Claro, Claro. porcentaje que sube nada. Y usted ha oído a diferentes ministros de Hacienda que ahora quieren grabar las Sí, pensiones. sí, claro, ay, por eso no, le decía. no. Sí. Que esperamos que en su arranque político, como debe ser este país. Pues mire, necesita- este semestre sí voy a meterme de fondo Es que en hay que ese hacerlo. tema y el otro también, que es la muy inconveniente reforma que quieren hacernos al sistema de salud. No, eso sí. No, es terrible. El Está acabose. peor. El No, eso acabose. sí sería lo Es un peor. absurdo. retroceder 30 años. ¿Qué tal volver a hacer Es mejor fila ajustar desde lo las que 3 está de la bien. ¿Usted se mañana? imagina cuando le toque ir a la alcaldía menor Sí. acá a pedir una cita, a ver a qué lugar de Bogotá lo van a remitir? Que en Ciudad Bolívar hay un capítulo. Y con si una cita, luego- vaya, sí hay. No, El terrible. vaya a médico ser. al que lo remitan le diagnostica alguna intervención, Hasta tener que esperarse hasta que la famosa ADRES nacional autorice el Autorice. procedimiento. Se muere No mientras puede ese ser, proceso. No. es volver a lo que ya se ha dicho, a revivir el corrupto e ineficaz Seguro social que ¿Qué tal? tuvimos Sí. en el pasado. ¿Usted sabía que en esta reforma se acaban los copagos, la Sí, medicina todo. prepagada, las redes de servicios que tenemos actualmente? Son los centros de salud. No, y la ahí. mayoría de la gente sí está cubierta en salud. Sí. El Sisbén El me parece 98% de los Sí. colombianos, es que miren, el modelo colombiano para un país como Colombia es ejemplo en el mundo. Sí. Claro, podría mejorarse la oportunidad del servicio, en el otorgamiento de las citas, todo eso es factible, pero lo que no podemos es acabar con un Retroceder. sistema Que ha funcionado. que ha funcionado. Sí, hay que apretar algunas cosas, claro, pero ¿Usted es se mejor imagina si complementar. acaban con esto? Solo las personas de más altos ingresos podrán atender su salud, que son Y las eso. personas que pueden pagar la consulta privada. Que es impagable, ¿no? Privada en Y un una momento dado. cirugía Sí. particularmente. No lo que ¿quién la pasó paga? en la pandemia. Pues ¿Qué mire, tal? todos ustedes y yo que sí he sufrido problemas de salud, entra uno, lo atienden divinamente Sí. y a la salida, un bono. Es verdad. Una cosa prodigiosa. Sí, sí, Sí. Eso es lo que tenemos que defender. claro. Pues esa es la, En la riqueza de lucha la nación. que nos va a tomar Pero este Dios semestre. quiera que usted después de este primer semestre esté más a la luz. Prenda y motores. prenda Señora, motores muy fuertes. hablando de salud, hace 2 años me pegué un totazo en una bicicleta. Iba para Sogamoso y a la altura de Duitama. Me quebré el fémur en 5 pedazos y me afecté la rodilla y la cadera. He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos, para reentrenar la marcha. Y después, ya completando 2 años,
Me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo. ¿Qué me diagnosticaron? Que había quedado mal operado. Ah, Ay, no. Que había quedado mal operado. Y en el mes de abril me voy a tener que someter nuevamente a una cirugía en donde me van a tener que extraer todos los hierros, la ferretería Claro, que para tengo volverlo incorporada y a volver a cuadrar. arrancar. O sea, me va a tocar volver a bajar al infierno. Yo he pasado por todos los umbrales del dolor en mi vida. Cuando lo de la cabeza, cuando las bombas, cuando Todas las todo. cosas, sí. Nunca había sufrido tanto como los dolores y las limitaciones que me impuso Ese accidente, sí. este accidente. Para, después de 2 años, que me digan que había quedado mal operado operado. volver a empezar. y volver a empezar. O sea que lo vamos Con los a riesgos perder que para eso, que pelee con los por riesgos que nosotros. eso implica, ¿no? Porque yo he chupado demasiada anestesia en mi vida. Y ahora una vez más, y tomando un alto riesgo de que me van a tener que volver a fracturar el fémur, retirar todo y volverlo a incorporar, y hay un riesgo de que eso no se consolide y no cicatrice. Claro. Eso Y sí se es va a importante. operar allá, en Estados No. Unidos, ¿no? No, porque desafortunadamente los costos allá son altísimos. Muy altísimos. Las medicinas son Y yo altísimas. tengo una medicina prepagada que me funciona muy bien, me atienden muy bien. Por cierto, se llama Sanitas, Sí. pero no cubre operación en el exterior. Pero además aquí me siento más cómodo, En familia. mejor atendido. Claro, En en casa. esos países, sí. Hay ortopedistas muy buenos. Aquí tenemos gente Pues les muy buena. participo de esa mala noticia Pues que sí me es dieron. mala porque va a estar fuera del Bueno, ruedo. pero el internet Pues, sigue funcionando. Fuera de circulación por lo Claro. menos 3 o 4 meses. Claro. No, gravísimo. Yo a usted lo escucho mucho en noticias, en entrevistas radiales, y hay algo que me llama de usted la atención, y es el manejo de cifras. Usted siempre que le preguntan algo, alguna cifra, la tiene clara, algún dato, la Yo tiene tengo clara. todo el país en la cabeza, Sí, porque me he dedicado toda mi vida a ¿cómo estudiar. hace usted para tener todo eso en la cabeza? Todas esas Porque cifras, todos esos datos. a lo largo de muchos años he recorrido el país. Yo soy el colombiano que le puedo asegurar que más municipios conoce. Yo creo. Y a la gran mayoría de ellos no he ido solo una, sino varias veces. Conozco los municipios más alejados, más pequeños, en los lugares más distantes. Y en muchos de ellos tuve la fortuna de haber podido canalizar recursos y haber dejado una huella, particularmente cuando tuve la responsabilidad de sacar el programa de la vivienda gratis, pero también lo hice en acueductos, en alcantarillados, en carreteras. Días. Entonces, eso para mí ha sido una fortuna. Y todo ese conocimiento del país, pues lo va uno asimilando. No es que tampoco tenga una memoria prodigiosa, pero de tanto mirar cifras, estudiar, debatir, se le van a uno quedando los numeritos. Dígame, hágame una pregunta de cualquier tema y le Bueno. doy las cifras. Bueno, ahorita, Córcheme, mejor dicho. ahorita estábamos hablando de los tiempos que se gasta uno en movilidad acá en Bogotá. ¿En cuánto tiempo considera usted que eso se supere? Que realmente la ciudad sea andable. Difícil saberlo. Confiamos en que el actual alcalde, el doctor Galán, que nos prometió que iba a mejorar la seguridad. Y aún no lo vemos, claro que no ha nuevo, pasado está sino nuevo. un mes. Está operado. Pero yo me ilusioné cuando nos dijo que tenía un plan de choque de 100 días. Y ahí vamos a recibir ya El resultado. por lo menos algo del resultado del plan que tenía diagnosticado. Y también nos ofreció que en su cuatrenio nos iba a mejorar la movilidad, iba a solucionar el problema de entradas y salidas, iba a solucionar el problema del transporte público, Demasiado iba a ambicioso. recuperar la malla vial de Bogotá. Esperemos que nos cumpla. Aunque sea una parte.
aunque sea la mitad, la tercera parte, Uy, sí, porque nos un daríamos poquitico, por sí, no. satisfechos si cumpliera la tercera parte de todo lo que prometió. Porque lo que prometió es muy ambicioso. Sí. Pues sería el ideal, pero... Y ojalá no Pero tan paralicen bueno no por lo dan menos la tanto, primera mijito. línea del metro. Sí, sería Ay, sí, grave. ojalá que no. Pero no de que la nación parece que no tiene en el presupuesto el dinero. Pero Y parece tiene que ya que dar. Ya arreglaron arreglaron ese el tema. presupuesto, ¿no? Pero liquidaron mal el presupuesto aprobado por el Congreso. No, y lo liquidaron mal, con mala intención. Claro. Porque querían coger la plata que estaba destinada para terminar las carreteras que ya están en construcción y darle otra destinación, distinto a lo que había aprobado el Congreso. Eso es ilegal. Lo mismo que pretendían hacer con los dineros de las pensiones, que es que para dar subsidios a las personas que no tienen pensión. Pues por eso le digo, señora, que a partir de la semana entrante entra a debate ya en forma el proyecto de reforma pensional. Tenemos que evitar que todo el Eso ahorro le iba a de los preguntar. colombianos Quede en manos- termine convirtiéndose en la caja menor de los caprichos de este gobierno y nos dejen una deuda incalculable para las nuevas generaciones y para los próximos gobiernos. Es que ese dinero no le pertenece al Estado, Eso es ese de dinero nuestro. le pertenece a cada persona que a lo largo de su vida Trabajó para cotizó eso. para poder tener una pensión. Exacto. Que vuelvan, que cojan el dinero de los colombianos. ¿Y qué hacen? Volverlo deuda pública y se lo gastan y dejan a todos los colombianos un pasivo pensional más allá de lo que hoy llaman la bomba pensional, que representa mal contados 800 billones de pesos, que es el monto que costaría atender el problema pensional. Usted no se puede operar ahorita. ¿Y usted cree que pasa? Es un cojo buenísimo. Dígame una cosa, ¿y usted cree que esa reforma pase? Va a ser el gran debate. Vamos a ver si eso ya pasó en Cámara. Sí. O sea, no le quedan sino 2 debates en el Senado. Estamos a esto de que se convierta en ley y nos acaben el sistema de salud en Colombia. Por De Dios. todas las leyes del actual gobierno es la más nefasta, la más peligrosa, la más inconveniente, la que más nos afectaría individual y colectivamente. Vamos a ver si los senadores están a la altura y la responsabilidad histórica, o como algunos nos tememos, se van a dejar sobornar Mermelada. nuevamente, o sea, a recibir la mermelada sin ningún sentido de responsabilidad. Vamos a ver en qué quedamos, pero vamos a librar esa batalla. La perdimos en Cámara, pudo más la mermelada que la opinión de los médicos, de las clínicas, de las De todos, EPS, de de los los que expertos, de saben, de los todos. pacientes que nunca fueron tomadas en cuenta. Bueno, Doctor, usted ¿y qué ha pensado el sector informal en cuanto a esas pensiones y esa salud? Porque es que Hay que también incorporar al existimos, sector también informal trabajamos, a que cotice. que no se nos dio la oportunidad. Bueno, siempre ha sido posible que cotice, pero hay que Pero no. crear la cultura para que el sector informal, primero se pueda ir formalizando, pero aún continuando en la informalidad, pueda hacer sus aportes regularmente e ir acumulando semanas. Pero ¿cómo? Si es que, digamos, si esa salud, la CPS no brinda la facilidad, digamos, en salud. Mire, yo creo Hay- que es hay como esos necesario hacer una vacíos. reforma a la salud porque hay cosas Exacto. que yo he propuesto de tiempo atrás. Para todos es evidente que el sistema de hospitales públicos, sobre todo en las regiones más apartadas de Colombia, hay que fortalecerlo. Sí, eso sí. Para todos es evidente que tenemos muy pocos especialistas y por eso se demoran tanto las citas. ¿Usted sabía que las universidades no pueden formar sino 2 especialistas cada año? Es real. Y entonces carecemos de Es real, especialistas. porque yo tengo Yo también hijos comparto médicos, que el es gobierno real. le gire directamente a los hospitales y a las clínicas sin la intermediación de las EPS. Hay muchísimas cosas que pudiéramos mejorar. Ahora el CISBEN, Pero el CISBEN no no acabando cubre todo. las informalidades, digamos. Si yo trabajo por días, voy a una cita médica, un CISBEN, a mí y tengo un accidente,
A mí no me lo ¿Sabe cubre. lo que yo creo que además es importante? esas Que es una propuesta incapacidades. que llevé al Congreso. Mire, dentro de las muchas, pero una que me complacería mucho que el gobierno aprobara, que todas las mujeres colombianas del régimen subsidiado, que hoy no tienen el derecho remunerado a la licencia de maternidad, como sí la tienen los del régimen contributivo, puedan acceder a eso. Magnífico. Beneficiaría a más de 2,5 millones de Claro, mujeres claro. colombianas, la mayoría informales, casi todas. Y el sector también. del trabajo doméstico que estamos en esa informalidad. Somos informales dentro de la formalidad porque Bueno, cumplimos. en eso hemos avanzado, sitios. ¿verdad? En eso hemos avanzado. Sí. Ya hoy las obligaciones para los patronos en relación con. Pero mire, yo le digo una cosa, con listo, el yo- servicio doméstico yo son le digo mucho una- más severas. Digamos, hay unas obligaciones que tiene el empleado, ¿cierto? Hay unas formas de contrato que es verbal y todas esas cosas y todo eso lo defiende, digamos, las leyes. Pero el problema es que el empleador no se concientiza de que tiene esa obligación. Ese es el gran vacío que nosotras tenemos. Sí, pero hoy la Entonces, ¿qué legislación pasa? le permite a Sí. cualquier persona que trabaja en el servicio doméstico reclamar aún después de que se fue por el no pago de las prestaciones sociales, de Pero de imagínese, los hoy en día no aportes, le de contratan todo. sino un día, cada 15 días. Pero en Entonces, eso- ahí esos son los vacíos, digamos, el empleador, yo le pago tanto, 70, 80, bueno, lo que sea, pero afíleme a una seguridad social por ese día, yo no lo hace. Esos son los vacíos que nosotras tenemos. No, y yo ese no le fue- digo que también viene la reforma laboral en curso. Hay algunas cosas Pero- de algunas injusticias que hay que modificar. Por eso, doctor, y ahí no estamos nosotras. Estamos dentro de ese gremio también, que estamos en el lado de los cuidados, pero igual, el cuadriculado, el formal, el que la cotiza todo un mes, que le paga todo el salario, ese sí. Pero el de por día no. Yo hoy en día este trabajo es que Pero la ahora contrato un mes, la saco y ya. También va a yo haber no- oportunidad de discutir esos temas, porque la reforma laboral Ojalá, doctor. es Quiero otra escuchar. de las reformas que se Que va a discutir peleemos este nosotros sí, semestre. esas. Nosotros Las sí deportivas, pagamos las que no Doctor tienen. Germán, después de Que le tantos paga toda atentados la que su merced ha liquidación, sufrido, después de enfermedades y todo eso, ¿por qué quedarse? ¿Por qué trabajar acá, en Colombia? Ah, porque tienen Ah, un no, solo día, porque sí. somos colombianos, adoramos nuestro país. Las personas que se han tenido que ir añoran mucho Sí. no estar en Colombia. Ricas, pobres, lo que sea, no hay nada peor que estar uno exiliado por fuera. Es rico pasear, ¿no? Y salir de viaje. Yo lo hago con frecuencia. A los 8 días, a los 15 días ya no me provoca sino regresar a mi casa. Añoro todo. Eso es que nos preocupa tanto la suerte del país. No estaría dando estas batallas, simplemente migraría, como lo han desafortunadamente tenido que Mucha hacer gente. millones de la colombianos. mayoría de Oiga, gente pasé joven. por España, por Madrid, en el mes de enero. No fui a ningún restaurante, a ningún comedero, donde no me atendiera o un colombiano o un ecuatoriano. Sí. Sí, es real. Es cierto. Y todos han podido ir más o menos rehaciendo sus vidas. Pero todos añoran algún día regresar a vivir a Colombia. Sí, porque es que en cualquier parte uno es extranjero. Ay, no, y Colombia es muy linda. Hermosa. Mi pueblo, Todos, Santa Fe de aún Antioquia. los que llevan 15 años, 20 años, y educaron sus hijos en el exterior y terminaron comprando casa y organizándose. Siempre están pensando en enviar dinero, en comprar una casa, para una vez volver pensionados a la vejez. regresar Sí, a vivir en A vivir, Colombia. Sí, sí, sí. Sí, es que un país más hermoso que Colombia creo que no existe. Mi pueblo Santa Fe de Antioquia. He estado un par de veces. Oiga, usted sabe que yo fui el promotor de una vía que ya se está concluyendo, de una de las muchas La de- vías en Antioquia, de las carreteras Mar 1 y Mar 2. Me refiero a la carretera que sale de Medellín, Sí, sí, sí. conecta con el túnel del Toyo, Del Toyo, y luego llega al claro. Urabá.
Terminadas esas dos carreteras, Pues Medellín va a están estar quedando. conectado con el Urabá en algo más de 3 horas, lo que antes tardaba 24. Pero ahí es donde le quiere quitar a este señor la Esta plata. semana le iban a quitar la plata quiere que le quitar la faltaba al plata, túnel al- del al Toyo. Toyo. Exactamente. Ese lo financiamos nosotros Claro. en el anterior gobierno. Imagínese cómo está quedando hermoso. Que es ¿yo? un túnel que conecta a la carretera que llega al Urabá por Claro. la que sale de Medellín, Claro. necesarísimo. Pero Antioquia va a poder ver cumplido su sueño. Está de muy adelantada. Conectarse en 3 horas, 3 horas y media con Está el muy Urabá adelantada. antioqueño y poder construir su puerto Antioquia. Sí. Lo que le va a dar muchas ventajas logísticas. Pero en Antioquia también hicimos los 3 Pacíficos, que es la carretera que sale de Medellín y llega hasta la Virginia en Risaralda, ahorrando Pues, más no de iba 6 ya, pero horas sí, en el claro. recorrido de Medellín hasta Claro. el puerto de Buenaventura. No, es que no más de Medellín a Santa Fe de Antioquia se está ahorrando, se ahorra uno ya más de 1 hora. A mí me da envidia con los antioqueños, siempre se chupan la mejor parte. Sí, qué pena, pero es real. Oiga, Hay que- pero... las es carreteras en Antioquia quedaron magníficas y también la Sí, llamada sí, Vía sí, Nubús, que es la salida al Magdalena Medio. Y el clima, oh, Un videro No, delicioso. en ¿no? Santa Fe Sí, de Antioquia sí. se hace mucho calor, ¿para qué decir que no? Pero es un pueblo muy lindo. Sí, y es que Es muy tiene una lindo. parte colonial La divina. parte colonial, toda y colonial. hay muchos hoteles estupendísimos. Sí, claro, Es muy claro. agradable. Claro, yo paso medio año acá y medio allá. Es como un Cartagena chiquito, igual a un Monpós, y lo conservan muy bien. Mucho, Muy sí. agradable Sí, ir a sí, Santa sí, Fe de sí, sí. Antioquia. Sí, están invitados. Y ahora quedó muy cerca. Mucho, por eso digo que esa carretera, ese túnel y todo es maravilloso. Nos hicieron un gran favor a nosotros los paisas con eso, ¿sí? Y hay una cosa que sí Pero hay que... como siempre, ustedes saben cuánto pusieron los antioqueños para la carretera y la construcción de Mar 1 y Mar 2. Nadita. Nada, cero Todo pesos. se los financió la nación. Ah, Doctora, ¿no? cambiando de tema, porque pues como el tiempo es corto, ¿usted qué opina de todo ese problema que hay con la fiscalía, el encierro que le hicieron a los magistrados? Era inaudito que hayan cercado a la Corte y, como lo dijo su presidente, los hayan tenido 6 horas incomunicados. Eso se llama literalmente un secuestro. Es que los secuestros no tienen que ser de años, pueden ser de horas. Cuando a usted lo aprenden por la fuerza, le restringen su movilidad. Eso se llama un secuestro. Inaudito que los manifestantes, auspiciados por el gobierno, hayan cercado a la Corte. A mí me hizo recordar los hechos del año De meme y 85. el Palacio 85, de cuando Justicia. sacrificaron a los magistrados. Eso era una cosa que no se puede repetir. Y mucho más para presionar una decisión que compete exclusivamente a la Corte Suprema. ¿Qué Claro, es eso? eso es- ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de que nombren un fiscal de Pues es que el bolsillo? fiscal se retiró tan solo esta semana. Sí. Quería que lo nombraran en horas, en minutos. Hay muchísimos antecedentes de cómo la Corte en sus deliberaciones se ha tardado meses, semestres, hasta más de un año. No, pero aquí eso sabe que viola la independencia de poderes. Claro. Está en peligro el Estado de Derecho. Y yo no he entendido por qué la terna para el fiscal la tiene que nombrar el presidente. Porque Cuando así hay- quedó determinado en la Constitución Claro, es del que 91. no se puede Yo creo cambiar. que es algo que se debería mejorar. Claro. Si la Fiscalía pertenece a la rama judicial, debería ser la Corte Suprema la que escoja a quien sea Tenga el los fiscal méritos. general y no intervenga la rama ejecutiva. Claro, porque es que, pues a quién fiscalizan. Si es que con la justicia es que trabaja el fiscal. sí. Y eso le quitaría todo ingrediente político a la designación del fiscal. Que debería ser así. Eso se está proponiendo en la comisión No, que le eso cuento de todavía. reforma a la justicia. No, al contrario, también. espérese rápido para que esté listo. Yo quisiera saber- ¿Sabe otra de las cosas interesantes en esa comisión? Ahí estamos hablando de acceso, de tener mayor acceso, de descongestionar la justicia, de tiempos y más celeridad, que los procesos se fallen en meses
no en décadas. Estamos hablando del sistema penitenciario. Yo les digo, hay que acabar el IMPEC. Eso es una Hace corrupción. rato está. Total, Hay que total. acabarlo hace Yo rato. voy a proponer allá crear una dirección alterna a la Policía Nacional y acabar ese foco de corrupción. Sí. Y que cojan a una persona en fragancia y la suelten a los 2 minutos. Eso también se está discutiendo. Es que es imposible que se captura a los delincuentes Ay, cuando sí. se les captura y más tardan en capturarlos y en judicializarlos a que estén en la calle. Aquí en Colombia tenemos que revivir el concepto de peligrosidad y de antecedentes. No es posible una persona entrando 40, 50 y 60 veces a la cárcel y saliendo. No, impune. Pero es Y que salen les a lo fascina mismo. que los mantengan. Allá los cuál mantienen, es les dan su comidita posición? y les dan dormida. ¿Y cuál es su posición frente, de pronto, considerando la pena de muerte o cadena perpetua a violadores de No, niños nosotros en Colombia ya y no. asesinos de niños? Nosotros ya suscribimos convenios Ya no internacionales se hace. y no es posible establecer la pena de muerte. Yo no creo en la pena de muerte. Lo que sí creo es en unas penas que para el caso que usted señala de personas que violan niños, le impongan tal pena que se muera en la cárcel y nunca vuelva a la sociedad. ¿Qué pasó Antier con lloré, Garavito? doctor. Le cuento, yo antier lloré viendo la noticia de un papá que mató a un niño en Usme. ¿Cómo un papá va a matar a un niño de 2 Sí, años? pero mis Entonces, recorridos por el país. y lo que Venga, más ese tristeza no me es da papá. es que ayer por la mañana escucho que lo dejan libre porque no lo consideran peligroso para la sociedad. Pero ya, Pero Y es ya que- mató a su hijo. pero ya No, se sabe que lo mató. no. Sí, Porque ya. todavía no. Sí, No, ya. no, Sí, no, ya, no ya han lo dicho. ya supuestamente lo dejaron libre, que porque no Mire, es las penas peligroso. hoy Ahora está metido en el otra cosa, Código ¿no? Penal No, señalan por penas la hasta de 60 años. Hay que imponerlas y evitar subrogados penales. O sea, impuesta la pena, evitar que reduzcan pena para que no vuelvan a incorporarse a la sociedad, porque esas personas además están enfermas. Enfermas, es Y una eso vez que que yo salen, la tendencia a recaer Eso otra vez es hace lo terrible. mismo. Es verdad. Yo quisiera hacer usted una pregunta bien interesante y mi esposa me recomendó que pudiera hacérsela a usted algún Me mandó a día. decir. Le mando a decir, porque es usted una persona seria como es, inteligente, ¿cierto? Pero también a la vez afable, cordial. ¿Por qué tiene usted esa fama de bravo? Ah, sí. Y que y que la oposición, diría yo, siempre como que saca por ese lado, siendo usted una persona que llega a la gente, que tiene Pues es claridad bastante del país. inmerecida. ¿Ah? ¿Cierto? Sí. No, pero yo sí le digo una cosa. Cuando he sido servidor público me ha caracterizado tener carácter, ser exigente y por eso me puedo dar el lujo de haber mostrado centenares de Resultados. cosas ejecutadas. Eso se lo hará A mí me pusieron la responsabilidad de construirle vivienda gratis a los colombianos. Sí. En 1 año y medio les entregué las 100.000 viviendas gratis. Nadie creía en eso. Para mí ha sido la mayor satisfacción en mi vida haber podido ir a entregarle la escritura y su casa a mujeres cabeza de familia. El 70% de la vivienda gratis le fue adjudicada a mujeres cabeza de familia, colombianos desplazados. Nunca nadie creyó que después de 1 año y medio de lanzado el programa recibiera su escritura, pudiera pasarse ese mismo día a su casita sin tener que desembolsar un peso. Pero ¿sabe cómo se hace eso? No como lo dice el señor presidente, poniéndose al frente. Poniéndose al Bajándose frente. del avión. Estando haciendo microgerencia. Ah, no, si yo hubiera estado sentado en la vicepresidencia y le pregunto cómo van las casas de Bolombolo en Antioquia. Bien, jefe. Pura paja. Aún sabe estaba cómo echar. pelado el lote, porque la burocracia en Colombia funciona así. En cambio, cuando va uno, todos los días, yo visitaba 6 municipios del país a ver cómo iban las obras. A mí nadie me dice, bien, jefe. Si las cosas no funcionaban. Y llegaba y reprendía. Y esto no gusta El mucho. que me fallaba 3 veces, ¿sabe qué le decía? Deme la Chao. gracias por tu participación. Y eso ya era que se tenía que ir del servicio público. Probablemente. Y por eso se le hicieron las carreteras
los acueductos, los alcantarillados, las viviendas. Uno cuando va al gobierno tiene que tener realizaciones y eso no es sino trabajando, eso no es yendo a cócteles, ni haciendo vida social, ni hablando pajarilla, ni estar paseando por el mundo, es estar aquí al frente del cañón en todos los sectores. Dando ejemplo, además, también. Y dando ejemplo, pero claro, yo era bien exigente. Sí. Y eso me fue granjeando una impresión de que era muy mal geniado, que tenía mal carácter. Se confunde ser estricto, riguroso. A ver, yo sí quiero preguntar algo, que estamos aquí todas personas de la tercera edad, ¿sí? Yo ya también. Yo no, Nosotros somos de 15. pero yo sí quiero 20. que nos cuente alguna experiencia o su experiencia personal con sus abuelos, las enseñanzas que le dejaron, la crianza. Esto es otra cosa bonita que debemos saber. Pues tuve unos abuelos maravillosos y los disfruté por muchos años. Del lado de la familia Vargas, mi abuelo Vargas murió cuando yo era muy joven. Prácticamente no lo recuerdo. Pero mi abuela Vargas sí, porque mi madre murió muy joven, cuando ella tenía 40 años. Nosotros éramos bien pequeños. Y mi abuela paterna se trasladó, que era viuda, se trasladó a vivir con nosotros. Era la persona más dulce, más cariñosa, más bondadosa que usted pueda imaginar. Y realmente nosotros nos creamos con mi abuela paterna. Y del lado Lleras, pues también tuve la oportunidad en la vida de trabajar con mi abuelo, con Carlos Lleras, ya bastante mayor, y mi trabajo era colaborarle en la revista Nueva Frontera. Con la muerte de él dejó de circular. Pero fue una revista en su momento influyente y ese era su trabajo. Y yo le colaboraba primero como su secretario privado y luego como el editor de la revista. Yo estudiaba Derecho en la Universidad del Rosario y para ese entonces las clases iban de 7 de la mañana a 1 de la tarde, para que todo el mundo por la tarde pudiera ir teniendo un trabajo. Entonces tuve la fortuna de terminar la universidad y todos los días almorzar con mis abuelos Lleras en la casa de ellos antes de empezar a trabajar, de manera que mi relación con mis abuelos fue muy, muy, muy estrecha, tanto con los Vargas como con los Lleras, cosa que aprecié mucho. Pero ya mis padres murieron, mis abuelos murieron, va pasando uno a la primera línea de candela, ¿no? La primera línea, pero A la primera trinchera, ya los que seguimos somos nosotros. Ah, bueno, pero sí le Muy aprendió bonito. a su abuelo Carlos qué es tener carácter y qué es tomar decisiones. pues mire que de él también decían que era mal geniado. Era bravito. Era muy, muy querido. Lo que pasa es que aquí se confunde el no tener ningún carácter con tener carácter. Sí. Bueno, pero eso está muy bien. O sea, tibio no. Exacto, tibio no. Sí, fue bien Siempre hay caliente. que tomar partido, Sí. siempre hay que ser franco. Yo en eso me parezco a los antioqueños y también a los santanderianos. No tan- no, horrible eso, ¿no? yo no he sido diplomático nunca en mi vida, ni tampoco pusilánime. Por eso me he granjeado tantos contradictores y adversarios políticos, Bueno, pero estamos aquí para por la que se franqueza y el mueva rápido la carácter. pierna y prenda motores, que lo necesitamos. Sí, Yo lo oiga, necesitamos. que estoy medio asustado con la operación, no crea, es que padecí muchísimo. Entonces, Ya nos quedó. ¿qué? ¿Cuándo vuelven? No les ofrecieron nada, ni un cafecito. No, sí, nos atendieron muy bien mientras Bastante llegábamos. distintos, Bueno, mientras ya llegamos. saben el camino. Me gustaría, después de que se divulgue esta charlita, que me visiten nuevamente y me compartan sus opiniones de cómo la vieron al aire.
Chévere. Será muy grato. Muy grato también para nosotros. Muchas gracias El tiempo para pasa muy ustedes. rápido. No, usted. Les agradezco No, mucho. doctora, a usted muchas gracias. Qué gusto El conocerlo. tiempo pasa muy rápido. Qué gusto, señora. Más gusto a nosotras. Sí. La veo también como No, pues es que tengo, Ay, tengo vamos a ver. cirugía de cadera. de cadera. De cadera. Uy, si yo le mostrara a usted la berretería que tengo aquí. Yo no tengo O sea, ferretería. que usted no puede Tengo pasar ahí, por donde hay yo no sé. muchos imanes. Siempre pita, porque además tuve un accidente en la cara que también tengo berretería. No. José, Usted es muy aplomado. ¿Cierto? Aplomados. Ah, sí. Muy metalizado. Conversemos